Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Chimborazo, de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. Hoy vamos a exponer sobre la investigación formativa de la asignatura Dinámica de los Sistemas de Partículas. El docente encargado es el magíster William Ceballos. Los integrantes, Joel Ocapana y mi persona, Jennifer Quituizaca. A continuación, vamos a empezar con los resultados de aprendizaje de la asignatura. Aplica diferentes métodos de redescubrimientos de leyes físicas. Ejecuta prácticas de laboratorio de física que den validez científica a los fundamentos teóricos, con el uso de los instrumentos y equipos donados por el Ministerio de Educación y otros. Juzga los diversos hechos y fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Fundamentan los elementos teóricos de la física necesarios para el ejercicio de la docencia a nivel de bachillerato. Distingue una comprensión integral de los conceptos matemáticos y sus propiedades con la finalidad de resolver problemas que puedan ser modelados. Argumenta las teorías y principios didácticos que se aplican en la enseñanza-aprendizaje de la física, matemática y afines. Explica los contenidos científicos de la física, matemática y afines. Propicia procesos de aprendizajes colaborativos y autónomos. Promueve en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, creativo y reflexivo. Emplea también la lectura crítica y valora distintos tipos de texto para su desempeño. Aplica estrategias innovadoras en el aprendizaje activo y dinámico de la física, centrado en el ambiente social, cultural y científico. Como objetivo tenemos investigar sobre los principales procesos de la dinámica del movimiento rotacional para obtener un aprendizaje significativo. En la introducción, el presente trabajo se realiza la investigación bibliográfica del trabajo y potencia en un movimiento rotacional, además las consideraciones energéticas en el movimiento rotacional, así como también se propongan distintos ejercicios donde se apliquen distintos métodos sencillos para su resolución. Al realizar una pequeña actividad, como es el pedaleo de una bicicleta, el eje de un motor que gira, al girar un volante de un vehículo, al girar las llaves para apretar un tornillo, aplicamos las fuerzas de un cuerpo de rotación y prácticamente este efectúa trabajo sobre él. En nuestra vida diaria se realiza una serie de acciones que demuestran el trabajo y energía en un movimiento rotacional. Con mucha facilidad se ha podido observar este tipo de movimiento en juegos como es la rueda moscovita, la rueda de la fortuna, entre otros. Comúnmente, al trabajo dado en julios se puede expresar en términos de la torca, con su unidad de medida newtons por metros, y desplazamiento angular está dado en radianes. El trabajo y energía en el movimiento rotacional. El movimiento de rotación de una partícula se realiza cuando ésta describe circunferencias de radio r alrededor del ángulo de giro. El ángulo girado se le representa con la letra griega y se mide en radianes. La velocidad de rotación o velocidad angular se representa con omega y se mide en radianes segundos. La potencia rotacional instantánea se define como el producto del momento actuante por la velocidad angular, o bien la potencia de rotación es la velocidad con la que se produce un trabajo de rotación. Esto es, el resultado de dividir el trabajo entre el tiempo. Potencia de rotación es igual a la rotación, es igual a la velocidad angular rotacional sobre el tiempo, que esto en sí nos va a dar igual a masa por la velocidad angular. Trabajo y potencia del movimiento rotacional. Un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo que pasa por O. Si una fuerza externa F se aplica en un punto Q del cuerpo rígido a una distancia R de O,
El trabajo realizado por F cuando el objeto gira a una distancia infinitesimal es el diferencial de W, que en este caso es trabajo, es igual a la fuerza por la diferencial de S. Esto va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, por el radio y por la diferencial de teta. Esto es igual a la fuerza por el tiempo por el radio y multiplicado por la diferencial del ángulo, donde es la componente tangencial de la fuerza por el seno del ángulo es igual a la fuerza por el tiempo, o la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento, que es la componente que realiza el trabajo. La componente radial de F no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, como el torque es igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo. El trabajo se escribe de la siguiente forma. La diferencial de W o del trabajo es igual al torque por la diferencial del ángulo. Para ello, también se toma en cuenta que el trabajo es igual a la integral del torque por el diferencial del ángulo. El trabajo de rotación es análogo al de traslación. Tenemos que el trabajo es igual a la integral, de la fuerza por la diferencial del radio. La potencia con la cual se realiza el trabajo es la diferencial del trabajo sobre la diferencial del tiempo. Esto es igual al tiempo por la diferencial de teta dividido para la diferencial del tiempo, como la diferencial del trabajo dividido para la diferencial del tiempo es igual a P I, que en este caso sería la potencia, y la diferencial del teta dividido para la diferencial del tiempo va a ser igual a la velocidad angular. La potencia instantánea es igual a la diferencial del trabajo sobre la diferencial del tiempo igual al torque por la velocidad angular. Tomando ahora la expresión del torque, rotacional torque es igual al momento de inercia por el ángulo o la aceleración angular, aplicando la regla de la cadena, que tenemos que el tiempo es igual al momento de inercia por la aceleración angular es igual al momento de inercia multiplicado por la diferencial de la velocidad angular dividido para la diferencial del tiempo. Esto le multiplica la diferencial de teta dividido para la diferencial del tiempo, que nos va a dar igual a momento de inercia multiplicado por la velocidad angular por la diferencial de la velocidad angular dividido para la diferencial de teta. Al reagrupar esta expresión y consideramos que el torque multiplicado por la diferencial de teta es igual a la diferencial del trabajo. Entonces, tenemos que la diferencial del trabajo es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular y multiplicado por la diferencial de la velocidad angular. Al integrar se encuentra el trabajo total realizado durante la rotación. Tenemos que el trabajo es igual a la integral desde inicial a la final, que es el torque por la diferencial de teta es igual a la integral desde el inicio hasta el final del momento de inercia por la velocidad angular multiplicado por la diferencial de la velocidad angular, que esto nos va a dar igual a un medio de momento de inercia multiplicado por la velocidad angular y final elevado al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular inicial elevada al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo neto realizado por las fuerzas externas al hacer girar un cuerpo rígido es igual a la variación de energía cinética rotacional del objeto. El trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética rotacional. Trabajo neto es igual a la variación
de la energía cinética rotacional. La variación de la energía cinética rotacional es igual a la energía cinética rotacional final menos la energía cinética rotacional inicial. La energía mecánica se transmite en forma de trabajo rotacional. La energía cinética de rotación, representado por SR, de un cuerpo rígido cuyo momento de inercia alrededor de un eje es I y se encuentra rotando alrededor del eje con una velocidad angular es energía cinética rotacional es igual a un medio de masa por radio elevado al cuadrado por la velocidad angular elevada al cuadrado. El momento de inercia es igual a la masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces, la energía cinética rotacional nos va a quedar un medio. Le reemplazamos masa por radio elevado al cuadrado por inercia y por la velocidad angular elevada al cuadrado. La energía cinética rotacional está dada en joules. El teorema de trabajo-energía para el movimiento rotacional nos dice que identifique las fuerzas sobre el cuerpo y dibuje un diagrama de cuerpo libre. Calcule el torque para cada fuerza. Calcule el trabajo realizado durante la rotación del cuerpo por cada torque. Aplique el teorema de trabajo-energía al igualar el trabajo neto realizado sobre el cuerpo en el cambio de energía cinética rotacional. Como ejemplo tenemos que una cuerda enrollada alrededor de la polea en la figura que se puede observar se tira con una fuerza constante hacia abajo F de 50 newtons de magnitud. El radio R y el momento de inercia I de la polea son 0,10 metros y 2,5 por 10 elevado a la 3 kilogramos por metros elevado al cuadrado, respectivamente. Si la cuerda no resbala, ¿cuál es la velocidad angular de la polea después de desarrollar 1,0 metros de cuerda? Supongamos que en la polea parte del reposo. Para ello tenemos las gráficas, la figura que nos pide calcular la velocidad angular de aquella polea. La estrategia que vamos a realizar es, al observar el diagrama del cuerpo libre, vemos que el vector B, la fuerza en los rodamientos de la polea mg, el peso y la polea. El peso de la polea ejerce un torque alrededor del eje rotacional y por lo tanto no realiza ningún trabajo sobre la polea. Al rotar la polea a través de un ángulo θ, la fuerza actúa a través de una distancia de tal que distancia es igual al radio por θ o el ángulo. La solución, dado que el torque debido a la fuerza tiene una magnitud, torque es igual al radio por fuerza, tenemos que W o el trabajo es igual al torque por θ o el ángulo es igual a la fuerza por radio por θ. Es igual a la fuerza por distancia. Si la fuerza sobre la cuerda actúa a través de una distancia de 1,0 metros, tenemos que a partir del teorema del trabajo-energía, lo siguiente, trabajo de AB es igual a K sub B menos K sub A, que en este caso tenemos la fuerza por distancia es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular menos sería en este caso 0. Reemplazamos los datos que dice que tenemos la fuerza es de 50 newtons, la distancia de 1,0 metros. Aquí tenemos un medio multiplicado por el momento de inercia, que es 2,5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos metros elevado al cuadrado, por la velocidad angular que nos pide calcular.
despejamos velocidad angular y nos va a quedar que velocidad angular es igual a 200 radianes segundos. Consideraciones energéticas del movimiento rotacional. La energía de un sistema de partículas es la suma de la energía cinética de todas las partículas más la energía potencial de interacción de cada par de partículas. En este apartado se considera un sistema de 2 y uno de 3 partículas. Para un sistema de n partículas se escribe U es igual a sumatoria de n, su I es igual a 1. Un medio m que es masa, sub 1, sub I, y v que es velocidad sub I elevado al cuadrado, más la sumatoria de n igual a 1 por la sumatoria de n j igual a I más 1 multiplicado por la energía potencial multiplicado por IJ. Para un sólido rígido, el segundo término no cambia, permanece constante, y el primer término es la energía cinética de rotación de un sólido rígido de momento de inercia, alrededor de un eje fijo con velocidad angular. Esto es igual a U es igual a 1 medio inercia velocidad angular al cuadrado más CTE. El trabajo de las fuerzas aplicadas al sólido rígido se convierte en modificar la energía cinética de rotación. W sub ext es igual a U sub f menos U sub i es igual a 1 medio inercia por velocidad angular al cuadrado sub f menos 1 medio inercia velocidad al cuadrado sub i. Si la fuerza o fuerzas exteriores es conservativa, por ejemplo el peso, el trabajo de la fuerza anterior es igual a la variación de energía potencial, del mismo modo de un cuerpo que se deja caer o se lanza hacia arriba. Parte de la cinética de la energía potencial de transformación en la energía cinética, o bien parte de la energía cinética se transforma en potencial. En este caso, parte de la energía potencial se transforma en energía cinética de rotación o viceversa. Supongamos un sólido rígido que gira alrededor de un eje fijo, principal de inercia, perpendicular a un plano a la pantalla y que pasa por un punto O. Se separa en un ángulo de la posición de equilibrio estable y se suelta. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía para calcular la velocidad angular cuando pasa por la posición de equilibrio estable, sea I el momento de inercia del sólido rígido respecto del eje que pasa por 0 y sea x sub cm la posición del centro de masa cm desde 0. Sabiendo que el peso del cuerpo, masa por gravedad, actúa en el centro de masa, el trabajo del peso es igual a la variación de energía potencial, masa gravedad por altura, siendo h el cambio de altura del centro de masa, que describe el arco de circunferencia de radio x sub cm y el ángulo, tal como vemos en la figura. La energía potencial del cm disminuye y aumenta en energía cinética de rotación. Masa gravedad por altura es igual a 1 medio inercia velocidad angular al cuadrado. La energía cinética de un sistema es la suma de la energía cinética de las partículas que lo forman. Cuando un sólido gira en torno a un eje que pasa por su centro de masa, las partículas describen un movimiento circular en torno a dicho eje, en una velocidad lineal distinta según sea la distancia de la partícula al eje de giro, pero todas giran a la misma velocidad angular, ya que en este caso contrario el sólido se deformaría. La relación entre ambas velocidades aparece en la figura siguiente. La energía cinética del sólido causada por el movimiento de rotación será entonces energía cinética de rotación es igual a la sumatoria de n y igual a 1, un medio masa sub 1 por velocidad sub 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a sumatoria de n j igual a 1, un medio masa sub 1 por r sub 1 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Esto es igual a un medio velocidad angular al cuadrado, la sumatoria de n y es igual a 1, un medio masa sub 1
por radio sub 1 al cuadrado. El sumatorio es el momento de inercia del sólido con respecto al eje de rotación. Luego, energía cinética de rotación es igual a un medio inercia por velocidad angular al cuadrado. Esta energía corresponde a la energía cinética interna, ya que está referida al centro de masas. Si este a su vez se está moviendo con respecto a su origen, la energía cinética total del sólido se calculará sumando la energía cinética de rotación y la traslación del centro de masas, energía cinética vital. Esto es igual a energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado más un medio inercia por velocidad angular al cuadrado. A la hora de aplicar el teorema de conservación de la energía, habrá que tener en cuenta estos nuevos términos. Gracias.